Hola, como dijimos, hoy vamos a hablar de objetos poéticos para el Festival de Poesía. Lo primero que vamos a aclarar es que el arte objetual es una forma de arte que tiene más de 100 años y que tal vez en la escuela se está tratando hace un tiempo, pero no hace muchísimo tiempo, y que está buenísimo que desarrollemos el arte objetual en la escuela, porque hay que empezar a unir aquello que pasa en el mundo del arte con lo que se enseña sobre el arte en la escuela. Si no, estamos con una diferencia de tiempo bastante importante. Entonces, el objeto es una obra de arte que se lo llama arte objetual, justamente porque, a diferencia de la escultura, tiene una característica, que es que se lo percibe como un objeto, como una cosa, como algo que podría ser de uso cotidiano, que no está hecho exclusivamente para ser una obra de arte, pero que de repente se convirtió en arte. O también un objeto que se entiende como una creación artística, pero que tiene mucho de las cosas cotidianas que nos rodean, que remite a las cosas que nos rodean, como puede ser una caja, un tocadisco, un libro, ¿no? En este caso hablamos de objetos poéticos y que son una forma de arte que vamos a utilizar para el Festival de Poesía del Instituto 52. Entonces, obviamente, en el Festival de Poesía lo que vamos a trabajar son diferentes expresiones artísticas en relación a la poesía, para también poner en evidencia cómo el arte genera diferentes versiones de las mismas cosas. Una de las diferencias que tenemos con la ciencia es que nosotros no tenemos la obligación en el mundo del arte de dar una única respuesta, sino al contrario. Las respuestas que nosotros generamos tienen que ser creativas, innovadoras, nuevas y sensibles. Así que veo personas que están en el chat, pero la verdad que me parece que por los comentarios que hacen, me parece que se confundieron de temática. Ahí no hay problema, pero bueno, bienvenidos. Esta es una clase de arte que está explicando qué son los objetos poéticos, porque en un profesorado de educación primaria vamos a realizar objetos poéticos para el Festival de Poesías, y esto hace a la enseñanza de las prácticas del lenguaje en la escuela primaria. Y la poesía es parte de la literatura y de la historia de las prácticas del lenguaje, y por eso las trabajamos. Y en este caso articulados con las artes y con los objetos poéticos, que tal vez no es una forma habitual de arte de trabajar en la escuela, pero que sí es una forma que se puede trabajar. Bueno, me alegra que haya profesores de arte, profesores de música en este chat, y que podamos hablar de lo que nos convoca, que es la poesía y los objetos poéticos. Entonces, luego de esta aclaración de que el arte objetual tiene que darnos la sensación de que estamos observando o de que creamos un objeto, ¿sí? Esto tiene que ver con una tradición del siglo pasado, y hay obras de arte objetual que son muy famosas, como puede ser el urinario de Marcel Duchamp, que es un urinario que Marcel Duchamp, que era en su época un artista no muy conocido, envía a un salón de escultura para generar una reacción. La reacción que él quería generar era la de enojo o una reflexión sobre la guerra, que a él le dolía tanto, la guerra en Europa, y la muerte de un amigo en la guerra. Entonces él, en contra
de la experiencia estética de la belleza que significaba un salón de escultura, en vez de esmerarse en hacer una escultura, manda un urinario. ¿Y qué pasa? En vez de enojarse con él y rechazarlo, el salón de escultura toma esa reflexión, toma ese gesto y termina convirtiéndose este urinario de Marcel Duchamp en una obra que está en un montón de museos de arte contemporáneo y que es un símbolo de la vanguardia artística del siglo XX. ¿Por qué? Porque rompe con una tradición artística, reemplaza a la creación minuciosa por el objeto y es además lo que se llama un ready-made, algo que se convierte en obra de arte porque así lo decide el artista. Entonces, esta es una de las obras más conocidas, más simbólicas y que ha marcado un antes y un después en la historia del arte. La otra obra que tiene que ver con el arte conceptual, y de nuevo enlazamos esta lógica de convertir el objeto en obra de arte, con el arte conceptual, con aquel arte que prescinde de la belleza o de la noción tradicional de qué es una obra de arte. La noción tradicional sería una escultura, un dibujo, una pintura, un grabado. No obstante, el arte objetual y el arte conceptual prescinden de esa noción tradicional y nos llevan a un lugar desconocido. La otra obra importante que ha marcado un antes y un después en la historia del arte es un dibujo, es una obra de René Magritte que tiene muchísimas versiones, que muestra una pipa, la imagen de una pipa, y que automáticamente abajo pone «esto no es una pipa». Para muchos esta obra marca la muerte del arte, la muerte de la estética, porque dice, es una contradicción, el dibujo no tiene gran esfuerzo. De nuevo, ¿qué es lo que busca? Y sí, como el urinario de Marcel Duchamp, que Marcel Duchamp llama Fuente y firma con un seudónimo, ¿no? Esta no es una pipa, con la pipa al lado, lo que busca es hacernos pensar, che, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa entre lo que decimos, lo que hacemos, lo que mostramos? ¿Sí? Hay todo un debate que es intelectual. Y hay un debate que es intelectual que va más allá de la estética, de lo que se ve de la obra en sí, de lo que se percibe de la obra en sí. Porque de hecho yo me pregunté, ¿muestro o no muestro imágenes, ¿sí?, en esta explicación? ¿No? O sea, ¿uso imágenes para hablar de una forma de arte que prescinde de las imágenes, que prescinde de lo tangible? Bueno, como ustedes verán, yo estoy tratando de no mostrar imágenes, también pensando en las personas que muchas veces escuchan estos videos en el medio de transporte y que la imagen se les complica ver en el celular. Y acá dice, esos son ampartistas. Bueno, el concepto de amparte es un concepto del siglo XXI que todavía no ha sido aceptado, pero que por la Real Academia de Bellas Artes, pero que sin embargo ya está en discusión. Y es un concepto que desarrolló un profesor de artes español, que es Antonio García Villagrán, cuando respondiéndole a una crítica de arte que es Avelina Lesper, que ella hablaba del arte VIP, que era el arte de la gente entre comillas VIP, pero que decía que era una cargada. Entonces, Antonio empieza a desarrollar la idea de amparte, el AMPA del arte, el engaño del arte. Y acá yo marco una diferencia. ¿Por qué? Porque tanto René Magritte como Marcel Duchamp en su contexto hicieron una transgresión que fue innovadora y que tenía un sentido muy claro y que fue un aporte al debate de qué es y qué es, para qué sirve el arte, qué lugar le damos en nuestra sociedad. No obstante, después, en 100 años, ¿no?, de galerías de arte y de museos, hay muchas obras que se desarrollaron perdiendo la noción también intelectual. Entonces, si prescindimos de la estética,
¿sí? Si prescindimos del objeto, si prescindimos de la habilidad manual y también prescindimos de la cuestión intelectual, ¿no? De ese desafío intelectual, bueno, no nos queda nada, nos queda una cáscara vacía. Para mí el ejemplo de la cáscara vacía es la famosa banana pegada en una pared. Bueno, si ahí no hubiera una lógica de galería de arte y de centros especializados que avalan esa banana, uno dice, bueno, es una banana de una verdulería. No le terminamos, la gente común no le termina de encontrar el sentido. Y acá me corrigen y me dicen, no, que Antonio es otro artista, que esa palabra empezó antes. Bueno, pero el que la difundió, me corrigen en el chat, y yo aclaro, el que la difundió, el que le dio un espacio dentro de la circulación del debate sobre qué es y qué no es arte, fue Antonio. Por eso yo lo reconozco como la persona que instala esta idea. Pero volviendo a el arte objetual y el objeto poético. El objeto poético no es solo un objeto, sino es un objeto, ¿sí?, que remite a la poesía. Y en nuestro caso lo hacemos con un objetivo muy específico, que es un objeto que represente una poesía de una antología de poesía seleccionada especialmente para el festival. Entonces, el objeto poético que vamos a hacer para el Festival de Poesía no es un festival libre, perdón, no es un objeto libre y anárquico. Es un objeto que va a estar vinculado a la poesía, que tiene que tener metáfora, que puede tener un contrapunto o que puede tener una alusión. Pero claramente que el público, que vamos a ser todos los asistentes al festival y todos los que después miran sus imágenes, lo tienen que reconocer como objeto poético, ¿no? Y esta es la otra cuestión. El debate que genera, y por eso es sumamente interesante, estas formas, y fíjense, hablo de arte moderno y hablo de arte que tiene más de 100 años, ¿no? El debate que genera y cómo se fue llenando de opiniones el chat, ¿sí? Es un arte, es una forma de arte que además de invitarnos a mirar, a entender, a recorrer, nos invita a pensar el siglo XX y sus expresiones artísticas y sus consumos culturales. Así que me pone sumamente contenta poder tener este momento para aclararlo con ustedes, porque este es también uno de los motivos por el cual en el Festival de Poesía hacemos objetos poéticos, porque nuestra intención, además de trabajar la poesía y analizarla y representarla y reinterpretarla, es que nos podamos quedar pensando cuál es el lugar de la poesía en la cultura, cuáles son las nuevas formas de arte, de qué manera, cuáles validamos, cuáles reconocemos como que nos aportan y cuáles no. Así que bienvenido el debate, porque el debate quiere decir que nos interesa, que nos preocupa y que podemos investigar y saber más sobre el tema. Volviendo, remarco, para nuestro objeto poético tenemos una colección de poesías. Por lo tanto, aquellos que van a trabajar sobre la misma poesía, como dijimos en la clase presencial, tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo arman la exposición y cómo enlazan el texto de la poesía con cada una de estas versiones diferentes, ¿sí? En este trabajo de enlazar y mirar con otros las versiones, seguramente vamos a hacer alguna modificación al propio objeto poético. Y está bien que pase, porque el objeto poético, como toda obra de arte, no es un objeto cerrado, no tiene un final. El final lo decide quien lo realiza cuando dice, bueno, mi obra llegó hasta este momento. Me ha pasado que en estos días me preguntan, tengo esta idea sobre esta poesía y muchas veces tienen ideas muy diferentes y muy buenas y todas son absolutamente pertinentes.
Y ustedes dirán, ¿por qué? Entonces a esta profesora le da todo igual. No, no me da todo igual. ¿Qué es lo que yo evalúo en un objeto poético? Que se pueda vincular con la poesía, pero hay muchísimas formas de vincularse. Yo creo que hasta cada estrofa puede generar un vínculo distinto. Por lo tanto, si ustedes van tomando una parte diferente de la poesía como eje para hacer el objeto, pueden hasta hacer un recorrido de objetos poéticos que muestren diferentes momentos de la poesía. ¿Qué otra cuestión evalúo? Que se perciba el objeto como un objeto artístico, que tenga una cualidad que haga que uno lo considere arte y no rejunte de cosas, ¿sí? Cuando fue el escándalo de la galería de arte con una banana pegada en la pared con una cinta plateada, bueno, la sensación general no era la reflexión sobre la banana, sobre la fruta, sino como que era una burla. Bueno, nuestro objeto poético no tiene que sentirse como una burla, sino tiene que sentirse como una invitación a reflexionar. Y esa invitación a reflexionar tiene que estar vinculada al texto de la poesía. Por eso es un trabajo articulado entre prácticas del lenguaje y arte y educación. O sea, no solo es un trabajo de artes visuales, sino que es un trabajo que tiene que tener una vinculación con prácticas del lenguaje. Por eso es más complejo, tanto para ustedes que lo realizan como para las profesoras que lo corregimos, porque tenemos que poner en juego las dos disciplinas, la literatura y las artes visuales, y sobre eso acordar qué vamos a ponderar en las creaciones que ustedes hacen. Por supuesto, algo que nosotros valoramos muchísimo es todo el trabajo que ustedes vienen haciendo de lectura de poesía y de producción de imágenes y de objetos. Así que les dejo abajo en la info del video, ahora lo subo, una serie de objetos poéticos que hicimos para otro festival, que eran del Diccionario Poético de Cuentos de Hadas, que en ese caso la temática no estaba dada por una colección de poesía, sino que estaba dada por los objetos típicos de los cuentos de hadas. Entonces se habían hecho definiciones poéticas de cuentos de hadas con sus correspondientes objetos. O sea que si ustedes bajan van a poder ver un montón de versiones de espejos con un montón de interpretaciones de los espejos, de los cuentos de hadas, obviamente, zapatitos, manzanas y otros elementos típicos de los cuentos de hadas. Así que si tienen dudas me las dejan en los comentarios. Si quieren saber un poco más de qué se trata esta serie de explicaciones sobre temas. Últimamente estamos trabajando fuertemente la relación entre las prácticas del lenguaje y artística, porque estamos preparando el Festival de Poesía. Pueden verlo en este mismo podcast, y en el canal de Arte y Educación también pueden ver paisajes sonoros y otras experiencias que fuimos realizando a lo largo de los años. Si les gusta el canal y quieren descubrir más experiencias de arte, pueden suscribirse o pueden dejar sus preguntas. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que les haya servido y que puedan encontrar elementos para realizar el objeto poético y poder, como decimos con Carolina, entrar en modo poesía. En modo poesía es pensar desde lo sensible y dejarse llevar por la expresión, por el material, por las palabras. Así que bueno, espero que puedan entrar en modo poesía. Les mando un beso grande y cualquier cosa me hacen preguntas.